Bienvenidos a Reyades Manhwa. En este video estaremos resumiendo la octava parte del webcomic titulado Invasión de Bestias. Puedo ver las rutas de evolución ocultas. Si aún no han visto las partes anteriores, les dejaré el link en la descripción. Les recuerdo que si les gusta el contenido que subo pueden ayudarme a que el canal crezca y poder monetizarlo suscribiéndose a este. Así como dejando su like y comentario para que YouTube recomiende el video. En capítulos anteriores nos quedamos cuando nuestra ya no tan pequeña doncella de hielo atacó por orden del prota, lo que provocó miedo en el Snorlax y su bestia. La doncella de las nieves, siguiendo las órdenes secretas de Lince, lanza un ataque de estacas de hielo hacia Sousion y su bestia, el monstruo bocón. Sousion entra en pánico total al ver las estacas de hielo, justo cuando su bestia se lo traga para protegerlo. Para Sousion, sería ridículo que los dos termináramos eliminados en este punto. Mejor sería eliminar directamente a este tipo junto a mí y luego escapar. Por lo que hace que su bocón se coma a Lince. Dentro del bocón, Lince no puede evitar quejarse. ¿Qué carajos te pasa? ¿Por qué me tragaste? A lo que Sousion contesta, claro que fue para protegerte, tonto. La doncella de las nieves recibe un mensaje avisando que ya está todo bien. Lince le da la orden de regresar, al igual que a su demonio de roca. Sousion no se queda quieto, avanza corriendo hasta que él y su bestia no pueden dar un paso más del cansancio. Sousion, todo sudado y temblando, intenta recomponerse y felicitarse por su plan perfecto. No solo me salvé, además gané puntos gratis, piensa Sousion, con una cara de prepotente que no le pega. Lince, haciéndose el tonto, le pregunta a Sousion si ya pasó el peligro, a lo que Sousion pregunta con pánico, ¿Tú estás bien? Lince recostado en su burbuja defensiva le contesta con sarcasmo, claro que estoy bien, ¿por qué no lo estaría? Luego, con una mirada de superioridad, le pregunta a Sousion, ¿no crees que ya es hora de dejarme salir? Sousion se da cuenta de que Lince está a salvo. Espera. Esa cosa sigue detrás. Aguanta un poco más. Pero en su interior no puede contener su frustración, eso no tiene sentido. Este mocoso ya debería haber sido digerido. ¿Cómo es que está bien? El bocón no aguanta más. Lince sale disparado de la bestia, cayendo al suelo. Sousion no puede creer lo que ve. Oye. ¿Cómo lograste salir? Lince, sin inmutarse, le responde, ¿mala digestión? Lince sugiere una alianza, si esa bestia sigue detrás, podríamos luchar juntos y vencerla. Y si nos encontramos un espejo solo tengo que decirle al dueño de esa bestia que tiene buen sentido del humor. Lince mantiene una sonrisa sutil mientras Sousion piensa, este mocoso es tan tonto que da miedo. Pero parece que no nos siguió. Ahora puedes contarme sobre las técnicas exclusivas de Alma, ¿no? Lince, con su jugada maestra, le recuerda a Sousion su promesa. Sousion, desviando la conversación, propone ir a la estela de piedra. Miremos si hemos entrado al top 10 mientras caminamos y hablamos, le dice a Lince. Mientras caminan, Sousion le explica a Lince sobre las técnicas de alma exclusiva, la llamada técnica de alma exclusiva, en realidad. Es un tipo de técnica espiritual única que solo unos pocos domadores de bestias muy talentosos pueden despertar. Este tipo de técnica no se puede aprender en libros, ni otras personas pueden aprenderla, depende de la constitución de cada domador. Pero como son tan raras, los profes casi nunca las enseñan. Lince, con una expresión seria, pregunta, entonces, ¿cuál es la técnica de alma exclusiva de Guo Xingyi y Li Penyun? Sousion, impresionado por el nivel de interés de Lince, dice, eso es bastante impresionante. Déjame ir a ver primero. Quien busca encuentra. Frase de una mujer infiel, que en este caso aplica.
piensen ustedes el porqué. La estela de piedra muestra las clasificaciones: 1. Lee Pen-yun, 370, 2. Wosinji, 340, 3. Tan Yong, 250. Y en el puesto 5, Lin Se, 180 puntos. Sousion, al ver la lista, se da cuenta de que no aparece, tal como esperaba, no aparezco. Pero ve el 10º lugar y calcula sus posibilidades, aún tengo chance. Solo queda una hora, y el actual 10º lugar solo tiene 100 puntos. Si sumo los puntos de este tonto, entonces debería asegurar mi lugar en el top 10. Sousion se acerca a Lin Se, pensando que va a robarle los puntos, cuando Lin Se le muestra su muñeca. Oye. Tú. Sousion lo mira con ojos de asombro. Lin Se revela su puntaje, puntos, 180. Sousion grita, ¿cómo que 180 puntos? ¿Ese mocoso tiene 180 puntos? Se confirma en la estela, 5, Lin Se, 180. Sousion, nervioso, le pregunta a Lin Se, Siyu, ¿cuál es tu nombre? Lin Se responde fríamente, Lin Se. La cara de Sousion cambia de pánico a traición. Tú. Me engañaste todo este tiempo. No puedo creer que lo olvidé. Los que pasan la prueba de dificultad extrema pueden tener 2 bestias espirituales. Este chico ha estado ocultando su poder. Así que esa bestia tipo hielo también es suya. Ese preciso momento cuando se da cuenta que la cago y no tiene papel suficiente para limpiar todo el desastre. Lin Se lo mira con indiferencia, no olvides que, si no fuera por mí, ya habría sido eliminado por la bestia dorada marchita. Bueno. ¿Vas a soltar la info de una vez o no? Sousion se niega a darle la información, ni lo sueñes, desgraciado. Sin embargo, al ver la mirada fría de Lin Se, Sousion intenta huir y le ordena a su bocón que se lo trague de nuevo. Pero nuestro adolescente malhumorado lo detiene de un solo golpe, mientras que nuestra doncella de hielo lo congela sin esfuerzo. Lin Se y sus 2 bestias se detienen para observar a Sousion. Lin Se no se inmuta y amenaza a Sousion, tus puntos no son muchos, pero valen como una bestia rara de 3er rango. Así que son míos. Sousion, al borde del colapso, se rinde, espera. Hablaré. Lo diré ahora mismo. Solo te pido que me perdones la vida. Lin Se, con un cambio repentino de actitud, le dice, he cambiado de opinión. En realidad, no importa qué técnica de alma exclusiva tengan. Para mí, da igual. Sousion se asusta aún más de la cuenta, ¿qué quieres decir con que da igual? La escena se vuelve dramática mientras Lin Se declara, ninguno de ellos es rival para mí. Lin Se le ordena a la doncella de las nieves que ataque, doncella de las nieves, usa ráfaga helada. Pero Sousion con una furia inmensa solo logra gritar, maldito cabrón. Pero un tipo de liana verde lo atraviesa por la espalda. Vemos que es Lee Pen-yun y su planta venenosa quienes lo atravesaron por la espalda. Mientras menciona el nombre del prota, Lin Se. Te he estado esperando por mucho tiempo, le dice a Lin Se, ignorando por completo que está usando a Sou como brocheta humana. Sousion reconoce a su líder. Intenta advertirle sobre la bestia tipo hielo de Lin Se, pero es evidente que a Lee Pen-yun le importa un bledo la salud de sus subordinados. Lin Se, por su parte, mantiene la guardia alta. No esperaba encontrarme con ese tipo aquí, piensa, reconociendo que es hora de saldar una vieja deuda pendiente. Con un movimiento despreocupado, Lee Pen-yun le dice a Sou que ya cumplió su parte. Deja esto en mis manos. El pobre infeliz incluso se ríe antes de desaparecer en una nube de humo, consolándose con que su jefe se quedó con sus puntos. La estela de piedra se actualiza inmediatamente, mostrando a Lee Pen-yun a la cabeza con unos brutales 430 puntos, dejando a todos los demás mordiendo el polvo. Vamos.
Quiero ver de lo que realmente eres capaz, desafía Lee a Lince, caminando hacia él con una confianza que apesta a superioridad. Veamos quién realmente merece ser el líder de los nuevos. Pero Lince le rompe el guión, ese título de líder de los novatos no me interesa. Si lo quieres, quédatelo. Esto deja a Lee Penjun con una expresión de estás bromeando, ¿verdad? Tan rápido te rindes, qué patético. La cordura de Lee Penjun termina de volar por la ventana. Se ríe como un maníaco llamando gallina a Lince y empieza a delirar con eliminar a todo el ranking. El éxtasis de pisotearlo sin piedad es tan adictivo, dice mientras se sujeta la cabeza con una mirada de puro desequilibrio mental. Tiembla Joker, tenemos nuevo loco en el barrio. De repente, Lin se detiene. Casi me olvido de Guanyin, piensa, mirando hacia la estela. Lince se pone tenso al instante. Un aviso en su mente le confirma que Tan Yong, Wo Xinji y Guanyin están en la misma ubicación y que Guanyin esté en grave peligro. Se fija que están en el este y sin pensarlo dos veces, Lince emprende la huida táctica. ¿En serio piensas que puedes huir de mí? Ruge Lee Penjun, ordenando a su bestia de lianas que lo detenga. Las enredaderas gigantes se lanzan al ataque, atrapando con fuerza al demonio de roca de Lince y rodeando al propio Lin en una burbuja defensiva que parece no tener escapatoria. Lee Penjun se acerca burlón, fue demasiado fácil atraparte. Eres pura fama vacía, un vendehumos. Su bestia brilla intensamente mientras ordena a su enredadera venenosa que drene toda la energía del chico. Vamos, intenta huir otra vez, grita con arrogancia. Lince solo alcanza a decir carajo, mientras vemos un primer plano de su rostro bajo la presión del ataque. La seguridad de Lee Penjun se desvanece cuando escucha la voz de Lince, no tengo tiempo para jugar contigo. Mientras se acerca nuestra hermosa doncella de hielo. Lee se queda de piedra al darse cuenta de que algo no cuadra. En un parpadeo, el Lee Penjun queda congelado en escarcha. La enredadera sin poder reaccionar también es congelada en un instante, mientras que nuestro adolescente lo destroza en muchos pedazos. Lin se lanza una última mirada por encima del hombro, te lo advertí. No está ahí para perder el tiempo en peleas de ego mientras sus amigos están bajo fuego. Lin, el demonio de roca y la doncella se pierden entre los árboles, dejando a un Lee Penjun completamente congelado dentro de un bloque de hielo sólido. Vendo paleta de Lee Penjun. Sabor arrogante y locura en su máximo esplendor. Pero ya que estaba congelado podías eliminarlo. Grave error de novato. Cerca de ahí, unas lianas cortadas yacen en el suelo aún moviéndose. Un nuevo personaje llamado Lu Gan aparece en escena, observando al jefe del ranking atrapado en el hielo. Tiene una resistencia increíble, ni siquiera murió con eso, comenta asombrado. Pero luego, su cara de tonto se ilumina con una idea brillante. Recuerda el dicho de la mantis y el gorrión, la mantis atrapa a la cigarra, pero el gorrión acecha desde atrás. Pensando que esta es su oportunidad de oro para rematar a Lee y quedarse con el primer puesto. Ese dicho solo aplica si eres más fuerte que la mantis. En este caso no eres ni siquiera tan fuerte como la cigarra. Lee Penjun, voy a quedarme con tus puntos, grita Lu Gan, extendiendo su mano hacia el bloque de hielo. Para asegurar el golpe, invoca a su bestia, un dragón acorazado de rango 2, etapa 9. Un bicho nada despreciable. El dragón, una mole de escamas y cuernos, se lanza directamente contra el indefenso bloque de hielo. Mientras piensa para sí mismo, tu bestia puede revivir. Pero tú, ¿acaso puedes? Para vencer al grupo solo hay que destrozar al líder. El impacto es brutal. El hielo se rompe en 1000 pedazos y Lu Gan empieza a celebrar antes de tiempo. Ahora soy el primero del ranking. Tener suerte también cuenta como habilidad, dice mientras se rasca la cabeza con autosuficiencia. Pero al revisar sus puntos en la muñeca, se queda helado,
¿Cómo es que mis puntos no subieron? Nada podía mal ir Sal. Eso siempre piensan los villanos y los secundarios. Detrás de él, algo se mueve. Esto es muy extraño, murmura Lugan, sintiendo un escalofrío que no es por el hielo de antes. Se da la vuelta confundido, pero lo que ve le quita el habla. Una figura monstruosa y veloz se abalanza sobre él con un sonido desgarrador. Es Li Penjun. Pero algo ha cambiado. Está sujetando a Lugan con una fuerza inhumana. Tú. ¿Qué carajos hiciste? Como sigues vivo, grita el oportunista muerto de miedo. Li Penjun le responde, como ya estás por ser eliminado, no importa que te lo diga. Esta es mi técnica de alma exclusiva, mimetismo sincronizado. Lugan intenta desesperadamente dar órdenes a su dragón para que lo salve. Pero es inútil. La bestia de Li Penjun ya ha envuelto al dragón acorazado por completo con sus lianas, neutralizándolo como si fuera un simple lagarto de jardín. La bestia lo absorbe hasta convertirlo en polvo. Lince tiene un solo objetivo en mente, encontrar a Guo Xingyi y Tan Yong. El terreno pasa volando bajo sus pies mientras su rabia crece. Si se atreven a ponerle un dedo encima a mi hermana. Jura con una mirada que promete un funeral temprano para sus enemigos. Les juro que los mato. Mientras tanto, en el campo de batalla, vemos la desesperación de Guan Yin. Está atrapada en una técnica bastante molesta. Un dragón metálico infantil de rango 2 tiene atrapada a su bestia, pero la verdadera molestia es el nigromante de rango 3, etapa 2, que la tiene encerrada en una prisión de agua. La pobre no puede zafarse por más que lo intente. Tan Yong, con una arrogancia que le sale por los poros, le dice a su compañera Guo Xingyi que se la deje a ella. Con sus puntos, Guo tendría la oportunidad de ser la mejor de los nuevos estudiantes. Pero claro, Guo Xingyi no parece estar muy convencida. Con un tono burlón, le pregunta si acaso no la ataca porque es muy linda. Tan Yong, dándose el aire de tipo serio y frío, responde que simplemente no está interesado en otras chicas. Eso no fue una indirecta, eso fue un golpe directo, las otras me la pelan, me gustas tú. Dicen que no hay apuro y que deben esperar un poco más antes de rematar la jugada. ¿Esperar para qué?, pregunta él. La respuesta se refleja en sus ojos rosados y psicópatas, están esperando a que el pez más grande muerda el anzuelo. Y hablando del rey de Roma. Una explosión de energía interrumpe su charla. Tan Yong apenas tiene tiempo de reaccionar con un escudo de agua cuando Lince hace su entrada triunfal. Lince aparece con el aura de alguien que no viene a negociar. Más les vale soltarla ahora mismo, demanda, mirando a Tan Yong y Guo Xingyi directamente. Los villanos se quedan pálidos por un segundo al ver que Lince no viene con una, sino con dos bestias espirituales. 2. Eso no estaba en el libreto. Tan Yong trata de recuperar la compostura. Planea derrotarlo para darle sus puntos a Guo y que ésta pueda obtener directamente el primer lugar y le dice que, si pierde, se lleve sus puntos. Ordena a su nigromante usar la prisión de agua sobre Lince, pero este usa el golpe espiritual para destruirla sin ningún esfuerzo. Con este impacto brutal hace sudar al villano, quien se da cuenta de que la técnica de alma de este chico es monstruosa. Las ondas de choque vuelan por todas partes mientras el demonio de roca entra en acción. Pero este usa su trampa de pilar de agua para lanzarlo por los aires. Tan Yong intenta otra vez con su prisión de agua y logra encerrar a nuestro adolescente en una esfera líquida. Ya atrapé a uno, celebra prematuramente, pensando que lo que sigue será pan comido. Lince, con una calma que da miedo, le ordena a su bestia usar la forma espectral. El suelo estalla en espinas oscuras mientras la bestia de Lince se transforma en una masa de energía etérea que ignora las leyes de la física. Tan Yong, en lugar de asustarse, se ríe como un loco. Su nigromante también es tipo espectro.
Así que es inmune a los ataques físicos. Se burla el muy iluso. Pero su risa se corta de golpe cuando Go-Shinji le grita desesperada que mire detrás de él. Pero es tarde y algo lo golpea mandándolo a volar. Lince ha usado un clon fantasma para engañarlo. Tan-Yong se da cuenta demasiado tarde de que estuvo celebrando frente a un holograma con esteroides. Tú tranquilo, yo nervioso. Hoy solo perderás la batalla y a la chica. Simp en este canal, solo yo. Ahora si me disculpan me voy a mi altar para Chen Paula. Lince aparece justo donde más le duele. Qué lástima, comenta con desprecio. Puede que tu bestia sea inmune al daño físico, pero tú no lo eres. La cara de Tan-Yong es un poema épico de terror. El sudor le recorre la frente al ver la sombra de Lince cernirse sobre él. Carajo. Usa el sello de los no muertos, grita desesperado como última medida defensiva. Su nigromante le obedece inmediatamente. Una energía púrpura y siniestra intenta frenar el avance de nuestro protagonista mientras Go-Shinji observa desde la distancia, paralizada por la presión. Lince empieza a impacientarse. Este tipo es más molesto de lo esperado. Decide que ya es hora de dejar de jugar al gato y al ratón y recurrir a la artillería pesada, la doncella de las nieves. Le pide a su adolescente que vuelva a su forma normal, o será derrotado por el nigromante de ese tipo. Tan-Yong se vuelve a burlar, este es el genio del que todos hablan. Pero Lince lo interrumpe, cierra la boca, le espeta a Tan-Yong, mientras una energía azul gélida empieza a brotar de su mano. Prepárense, que ahora sí van a ver mi verdadero poder. Go-Shinji, quien hasta ahora se creía muy lista, finalmente siente el verdadero terror. Sus ojos, antes llenos de malicia, ahora solo reflejan el brillo cegador de la técnica que Lince está por liberar. Una explosión de luz y frío absoluto lo consume todo, borrando el bosque de la vista. Ella se queda pasmada, incapaz de mantenerse en pie ante tal despliegue de fuerza bruta y espiritual. Habla con algo de temblor en la voz. Tan-Yong, esta vaina es seria, si seguimos así, definitivamente seremos eliminados. Bueno, queridos espectadores, lo dejaremos aquí por ahora, pero seguiré trabajando en la parte 9, la cual subiré con la recopilación de todas las partes anteriores. Espero que les guste. Si trataré de hacerlo lo más breve posible, voy a intentar en esta parte 9 abarcar hasta el final de esta prueba sin importar cuántos capítulos deba resumir. Sin más preámbulos, les recuerdo que si les ha gustado el video pueden dejar su like, comentar y suscribirse para ayudar que el canal siga creciendo. Gracias por todo su apoyo. Se despide de ustedes Reyades.